El 25 de marzo se forma una combinación astrológica especialmente intensa. El Sol se une a Saturno en Aries, al mismo tiempo que establece un contacto con Plutón, y todo ocurre mientras Mercurio acaba de ponerse directo, pero todavía no ha recuperado su ritmo habitual. En astrología, cuando varios movimientos así coinciden en un mismo punto del ciclo, se interpreta como un momento de ajuste, un instante en el que la energía cambia de dirección y obliga a tomar decisiones que no se pueden seguir posponiendo. Después del equinoccio, comienza un nuevo recorrido, pero este año el inicio llega acompañado de pruebas, de responsabilidades y de situaciones que empujan a actuar con más madurez de la que muchos esperaban. Por eso este tránsito suele sentirse como presión, como urgencia o como la sensación de que algo importante se está moviendo, aunque todavía no esté del todo claro de qué se trata. Hoy vamos a ver lo que significa realmente esta conjunción con Saturno, por qué el contacto con Plutón intensifica el proceso, y cómo influye el hecho de que Mercurio aún se encuentre fuera de fase. Porque cuando estos tres factores coinciden, lo que ocurre no siempre se puede evitar, pero sí se puede entender. Después del equinoccio, la astrología considera que tiene lugar el comienzo de un nuevo ciclo. El Sol entra en Aries y con ese movimiento se abre una etapa que simboliza inicio, impulso y dirección. Es el momento en el que la energía vuelve a ponerse en marcha y todo empieza a tomar forma poco a poco. Sin embargo, el comienzo de este año astrológico no se está desarrollando de manera suave. Los primeros días del ciclo llegan acompañados de movimientos planetarios que cambian el ritmo esperado y obligan a avanzar con más cuidado de lo habitual. Cuando el Sol entra en Aries, normalmente se habla de impulso, de decisiones rápidas y de nuevos caminos. Pero en esta ocasión, esa energía se encuentra con la presencia de Saturno casi de inmediato, y eso modifica completamente la forma en la que se vive el inicio. Saturno no acelera los procesos. Saturno observa, mide, corrige y pone límites. Por eso, cuando aparece tan cerca del comienzo del ciclo, lo que hace es marcar un punto de control, como si el universo detuviera el impulso inicial para comprobar si realmente estamos preparados para avanzar. A este clima se suma además la influencia de Plutón, que añade profundidad y obliga a mirar más allá de lo superficial, y el hecho de que Mercurio todavía se encuentra recuperando su movimiento después de haber estado retrógrado, hace que muchas situaciones no estén del todo claras. Todo esto crea una sensación muy particular, como si el ciclo ya hubiera empezado, pero todavía no estuviera completamente definido. Como si algo pidiera avanzar, pero al mismo tiempo exigiera hacerlo con más responsabilidad. Por eso, el 25 de marzo se interpreta como un punto de ajuste dentro del nuevo año astrológico. Un momento en el que la energía deja de ser solo impulso y empieza a convertirse en decisión. Y es justamente ahí donde aparece la conjunción con Saturno, un aspecto que siempre se asocia con pruebas, con responsabilidades y con situaciones que obligan a actuar con más madurez de la que uno esperaba. Cuando el Sol se une a Saturno, se produce un momento de evaluación. Es un contacto que suele coincidir con situaciones que obligan a actuar con más responsabilidad, a tomar decisiones importantes o a enfrentarse a algo que ya no se puede seguir dejando para más adelante. Saturno representa el tiempo, la realidad y las consecuencias de lo que hacemos. No tiene que ver con el castigo, sino con el aprendizaje que llega cuando algo necesita ordenarse, corregirse o ponerse en su sitio. Lo particular de este tránsito es que ocurre en Aries, el signo que marca el comienzo del ciclo y que simboliza impulso, iniciativa y acción directa. Aries quiere avanzar rápido, quiere empezar sin mirar atrás,
quiere moverse sin demasiadas dudas, pero Saturno funciona de otra manera. Por eso, cuando Saturno entra en contacto con la energía de Aries, lo que hace es frenar ese impulso para comprobar si lo que estamos iniciando tiene una base sólida. Es la razón por la que este tipo de conjunción suele sentirse como presión, como si algo obligara a tomarse las cosas más en serio de lo que uno esperaba al comenzar el ciclo. En muchos casos se manifiesta como responsabilidades nuevas, decisiones que no se pueden evitar o situaciones que requieren actuar con más madurez. No necesariamente son acontecimientos negativos, pero sí suelen exigir claridad, compromiso y una cierta disciplina. Además, al tratarse de los primeros grados de Aries, este contacto se relaciona con el inicio de procesos importantes. Y cuando Saturno aparece en ese punto, la astrología lo interpreta como una especie de filtro, como si el ciclo no pudiera avanzar hasta que algo termine por ajustarse correctamente. Por eso muchas personas pueden sentir estos días como si estuvieran siendo observadas por las circunstancias, como si cada decisión tuviera más peso de lo habitual, o como si el margen para equivocarse fuera más pequeño que otras veces. Por otro lado, esta conjunción no actúa sola. Al mismo tiempo que el Sol se encuentra con Saturno, también establece un contacto con Plutón, y eso cambia completamente la intensidad del momento. Porque cuando Plutón entra en juego, ya no se trata solo de responsabilidad, se trata de transformación. En los momentos en los que el Sol forma un contacto con Plutón, se habla de procesos que van más allá de lo superficial. Plutón está asociado con transformación, con finales necesarios y con situaciones que obligan a ver la realidad desde un nivel más profundo. En este caso no se trata de un aspecto de tensión, sino de un sextil, y eso significa que la energía de cambio está disponible, pero necesita ser utilizada de forma consciente. Es como si se abriera una puerta que permite modificar algo importante, aunque para hacerlo sea necesario dejar atrás lo que ya no tiene sentido continuar. Lo que vuelve especialmente intenso este momento es que el contacto con Plutón ocurre al mismo tiempo que la conjunción con Saturno. Saturno pide responsabilidad, pide decisiones firmes, pide madurez, y Plutón empuja a transformar, a cerrar ciclos, a soltar lo que ya no puede seguir igual. Cuando estos dos planetas se activan alrededor del inicio del año astrológico, la interpretación suele ser clara. El nuevo ciclo no puede comenzar de la misma manera que el anterior. Por eso en muchas ocasiones este tipo de configuración se siente como una presión interna difícil de explicar, como si algo obligara a cambiar, aunque todavía no se tenga del todo claro qué dirección tomar. Como si las circunstancias empujaran hacia decisiones que no estaban previstas, pero que terminan siendo necesarias. Plutón no actúa de forma rápida ni superficial. Su influencia suele notarse cuando algo llega a un punto en el que ya no puede seguir funcionando igual, y entonces aparece la oportunidad o la obligación de transformarlo. En combinación con Saturno, este proceso se vuelve más serio, más consciente y más definitivo. No se trata solo de querer cambiar, sino de entender que el cambio forma parte del camino que toca recorrer ahora. Y mientras todo esto ocurre, hay otro factor que añade todavía más inestabilidad al momento. Mercurio acaba de recuperar su movimiento directo el día 20 de marzo, pero todavía no ha salido completamente de su fase de ajuste, y eso hace que muchas decisiones se tomen en un clima de dudas, de revisiones y de información incompleta. Mientras el Sol se encuentra con Saturno y establece contacto con Plutón, Mercurio acaba de ponerse directo después de su fase retrógrada, pero todavía no ha recuperado su velocidad habitual, y en astrología este periodo se conoce como la fase posterior a la retrogradación, un momento en el que las cosas empiezan a moverse otra vez, aunque todavía no lo hacen con total claridad.
Cuando Mercurio se encuentra en este estado, es frecuente que la sensación general sea de confusión o de reajuste. Las situaciones comienzan a avanzar, pero no siempre de la forma esperada. Aparecen conversaciones pendientes, decisiones que se retoman o temas que parecían cerrados y vuelven a abrirse para resolverse de otra manera. Por eso, aunque el ciclo nuevo ya ha comenzado con la entrada del Sol en Aries, todavía hay elementos que se están reorganizando. No todo está definido ni decidido, y eso hace que el contacto con Saturno y Plutón se viva con mayor intensidad. En muchos casos, esta combinación se siente como la necesidad de actuar sin tener toda la información, como si algo obligara a tomar postura mientras todavía se están entendiendo las consecuencias. Mercurio en esta fase no impide avanzar, pero sí pide revisar, confirmar y pensar con más cuidado antes de dar ciertos pasos. Y cuando esta energía coincide con un momento en el que Saturno exige responsabilidad y Plutón empuja a transformar, la sensación puede ser la de estar en medio de un proceso importante que todavía no ha terminado de mostrarse por completo. Por eso, este tránsito se interpreta como un punto de prueba dentro del inicio del ciclo, un momento en el que no solo importa lo que ocurre, sino también cómo se decide actuar frente a ello. Llegados a este punto, es importante señalar que cuando varios movimientos planetarios coinciden en el inicio de un ciclo, no se trata solo de un cambio de energía, sino de un momento de ajuste. El Sol en Aries marca el comienzo, Saturno introduce responsabilidad, Plutón habla de transformación y Mercurio todavía se encuentra reorganizando la información. La combinación de estos factores crea un clima muy particular, como si el ciclo no pudiera avanzar hasta que algo se ordene correctamente. Por eso, el 25 de marzo suele interpretarse como un punto de prueba dentro del nuevo año astrológico. No necesariamente porque vaya a ocurrir algo negativo, sino porque muchas situaciones obligan a actuar con más conciencia, con más seriedad y con más claridad de lo habitual. Saturno, cuando se une al Sol, funciona como un recordatorio de que cada inicio tiene consecuencias. Por otro lado, Aries impulsa a comenzar, a decidir, a moverse hacia adelante, pero Saturno pide que ese paso tenga sentido, que esté bien pensado y que pueda sostenerse en el tiempo. Al mismo tiempo, el contacto con Plutón señala que algunos cambios no se pueden seguir posponiendo. Hay procesos que han llegado a un punto en el que necesitan transformarse, y cuando eso ocurre cerca del inicio de ciclo, la sensación puede ser la de estar tomando decisiones que marcarán el rumbo durante bastante tiempo. La influencia de Mercurio en fase de ajuste añade otra capa a este momento, porque muchas de esas decisiones se toman mientras todavía se están entendiendo todas las piezas. Y eso hace que el tránsito se viva como una especie de examen, no impuesto desde fuera, sino generado por las propias circunstancias. Es un día que invita a actuar, pero también a hacerlo con responsabilidad, porque lo que empieza ahora tiende a tener continuidad en las semanas siguientes. Cuando se forma una combinación como la que se activa alrededor del 25 de marzo, no siempre se manifiesta como un acontecimiento concreto. Muchas veces se percibe primero como una sensación interna difícil de definir, como si algo estuviera cambiando poco a poco en la forma de pensar, de reaccionar o de tomar decisiones. Una de las señales más habituales en este tipo de tránsito es la sensación de presión, no necesariamente por algo externo, sino como si hubiera asuntos que ya no se pueden seguir dejando para más adelante. Temas que llevan tiempo pendientes empiezan a pedir una respuesta y aparece la necesidad de resolver, de ordenar o de tomar una postura más clara. También es frecuente notar más cansancio mental de lo habitual. Saturno suele hacer que todo se sienta más serio, más lento o más exigente, mientras que la influencia de Mercurio en fase de ajuste
puede provocar dudas, revisiones o cambios de opinión que obligan a pensar más de lo normal antes de decidir. En otros casos, lo que se percibe es una necesidad de cambio, aunque no siempre esté claro en qué dirección. El contacto con Plutón suele coincidir con momentos en los que algo deja de encajar como antes, y eso puede generar incomodidad, pero también la sensación de que es necesario transformar ciertas situaciones para poder avanzar. Al mismo tiempo, Aries mantiene la energía en movimiento, por lo que muchas personas pueden sentir urgencia por actuar, por empezar algo o por cerrar una etapa, incluso si todavía no tienen todas las respuestas. Cuando estas sensaciones se combinan, presión, revisión, necesidad de cambio y urgencia por decidir, esto se interpreta como un momento en el que el ciclo se está acomodando y en el que cada decisión empieza a tener más peso de lo habitual. Ahora bien, en días como estos, la diferencia no suele estar en lo que ocurre, sino en la forma en que se responde a ello. La energía que se mueve alrededor del 25 de marzo empuja a tomar decisiones, a cerrar asuntos pendientes y a iniciar nuevas etapas, pero al mismo tiempo pide hacerlo con más cuidado de lo habitual. El impulso natural de Aries puede llevar a querer resolver todo rápidamente, a actuar sin esperar o a tomar una dirección sin haberla pensado del todo. Sin embargo, la presencia de Saturno junto al Sol indica que cada paso necesita una base sólida y que lo que se empiece ahora tendrá consecuencias que se irán viendo con el tiempo. Por eso no es el mejor momento para decidir desde la prisa o desde la presión. Muchas veces la sensación de urgencia no viene porque haya que correr, sino porque algo necesita ordenarse antes de poder avanzar. También conviene prestar atención a la forma en que se dicen las cosas y a la manera en que se interpretan las palabras de los demás. Mercurio todavía se encuentra ajustando su movimiento, y en este tipo de fases es fácil que aparezcan malentendidos, cambios de opinión o información que no está completa. A esto se suma la influencia de Plutón, que puede despertar el deseo de cambiarlo todo de golpe, especialmente si algo lleva tiempo sin funcionar como debería. El problema no es querer transformar una situación, sino hacerlo sin haber entendido del todo qué es lo que realmente necesita cambiar. La combinación de estos factores suele pedir calma, claridad y responsabilidad, no para detener el proceso, sino para asegurarse de que el nuevo ciclo se construye sobre decisiones firmes y no sobre reacciones impulsivas. Analizando lo ocurrido en estos últimos días, podemos decir que el inicio de un ciclo astrológico no siempre se reconoce por lo que ocurre en el exterior, sino por la forma en que cambian las decisiones que se toman. Además, el 25 de marzo reúne una combinación poco frecuente, en la que el impulso de comenzar algo nuevo coincide con la necesidad de hacerlo con más responsabilidad, con más conciencia y con más firmeza. La conjunción del Sol con Saturno en Aries señala que el nuevo recorrido no se construye solo con intención, sino con compromiso real. Plutón indica que ciertos cambios no pueden seguir esperando y que algunas etapas necesitan transformarse para que el ciclo pueda avanzar. Y Mercurio, todavía en fase de ajuste, recuerda que no todo está completamente claro, pero aún así, el movimiento ya ha comenzado. Por eso este momento se interpreta como un punto de definición dentro del nuevo año astrológico. Un instante en el que el impulso inicial se convierte en dirección y en el que cada decisión empieza a tener más peso del que parece. Si quieres acompañar conscientemente este tránsito, te invito a que dejes en los comentarios la palabra asumo como declaración de intención para este nuevo ciclo, como símbolo de responsabilidad, de madurez y de compromiso con el camino que estás empezando ahora. Es una forma sencilla de marcar este momento, de hacerlo consciente,
y de recordar que cada ciclo se construye paso a paso. Agradecerte como siempre un día más por estar aquí, por seguir cada uno de estos movimientos del cielo y por formar parte de esta comunidad que observa, aprende y evoluciona con cada tránsito. Y ahora, antes de despedirnos, ten presente una cosa: Saturno pone orden, Plutón transforma, y cada comienzo revela quién estás dispuesto a ser. Este nuevo ciclo ya ha comenzado, y ahora es el momento de decidir cómo quieres atravesarlo.